Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Del fuerte viento ni de las olas que agitan el mar, no tengas miedo y extiende tu mano y con la mía te encontrarás. No temas, te dice Jesús. Caminando con Jesús. Te dice Jesús. Camina sobre las aguas. Yo pienso que todos los que estamos en este lugar hemos recibido la bendición de Dios en algún momento de nuestra historia. Y más que una bendición de milagro que nos haya hecho reaccionar o buscar a Dios, cuando vives ya la vida de la fe y del Espíritu, todos los días ves el poder de Dios, empezando por tu vida, tu salud, por todo lo que Dios te da. Y cuando vamos a esta parte de lo que dice el apóstol Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 3, los que han traído la Biblia lo pueden encontrar. Si no la trajo, ni modo, no lo va a encontrar. Pero ahí en la palabra dice de una manera textual, dice el apóstol San Juan, y quiero leerlo. Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 3, pero voy a leer desde el 1 hasta el versículo 4. Lo que existe desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis esa comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Hay alegrías de alegrías. Las del carnaval pasan y se acaban. Las de la fiesta pasan, se acaban. Pero hay una alegría que nadie te puede quitar cuando tú eres testigo del poder de Dios. Y esa alegría permanece porque es un sello de Dios en tu vida, porque Él ha hecho una obra y te ha dado la propia vida. Y por eso cuando lees este texto, como termina en el versículo 4, os anunciamos para que tengan comunión con nosotros y nosotros con Dios y con el Padre, y así vuestra alegría sea completa. No hay razones para darle poder a las tristezas. Si usted es un hombre de fe, si usted es una mujer de fe, si es un hombre de gracia, vive en la comunión de Dios, la alegría es el principio de una vida que está en salvación. Por eso hay que alegrarse y vivir en el gozo preciso de Dios. Pero hay cosas que nos pueden robar en este camino de la fe esa alegría, y sobre todo el no vivir una vida en conversión, como lo decíamos en la mañana. Porque es fácil hablar de Dios, y hay gente que se la pasa todo el día hablando de Dios, pero no vive según el corazón de Dios.
que ese es el llamado de la palabra del Señor para nosotros. Y miren cómo cuando Juan, ¿quién es San Juan? El que nos está llevando a la lectura que acabo de proclamar. Juan es el apóstol amado. Juan estuvo cerca del Maestro. Juan tuvo una gracia especial, que los 11 se fueron, contando a Judas, pero él permaneció al pie de la cruz hasta el final. Hay una característica en el autor de la carta que acabo de leer, 1 Juan 1:3, y es entender que este hombre, como apóstol de Dios, tiene la autoridad para decirnos, porque estuvo hasta el momento de la consumación de la cruz, y dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, os lo anunciamos. Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Pero esa es una verdad que solo se conjuga, o la vas conjugando en tu corazón, cuando das pasos de conversión, te conviertes a Jesucristo, te entregas, cuando no fallas al grupo de oración cada semana, cuando estás por convicción en la misa, cuando no buscas la misa de media hora, la más cortica de la ciudad, cuando vas y estás allí buscando el misterio de Dios que aviva tu vida, allí donde te encuentras con Él, donde la vida se renueva cada domingo y puedes comenzar una semana con una convicción: Dios está conmigo, y el que está con Dios no tiene nada que temer. Amén. Porque ese es un principio de nuestra bendición, caminar en ese sentido de la convicción. Por eso, cuando uno tiene una historia de salvación, usted tiene una historia de salvación, sabe de dónde lo sacó Dios, sabe cómo el Señor ha consolado su vida por su misericordia en los momentos en que por el pecado hemos vivido las consecuencias de nuestro propio pecado: pobreza, estancamientos, crisis matrimonial, todo lo que va y viene, una familia que no está bajo el temor de Dios. Hay una consecuencia del pecado que nos lleva a hacer una reflexión. Dios ha hecho una historia de salvación con usted y conmigo, y por eso tú que has vivido del amor de Dios en los años que hoy puedes contar ya, tú tienes un compromiso, y yo tengo un compromiso: no hablar de Dios por hablar, sino dar testimonio en convicción y en conversión. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, os lo anunciamos. Hay una parte que es clara en la palabra cuando se dice: nadie puede hablar de lo que no conoce, y nadie puede amar lo que no conoce. Uno aprende a caminar en el Señor, y cuando vas viendo tantas bondades del Señor, usa un servidor que tiene un carisma extraordinario, Dios da una palabra de ciencia, y esa palabra se cumple no porque el servidor sea santo, sino porque está en comunión con Dios, y Dios es fiel y te ve en una fe débil y te manda una palabra para levantarte, fortalecerte, para darte vida. Y ya ver que esa palabra se cumpla es dar testimonio de lo que se ha oído, que no es tuyo y vino a ti por el Espíritu, para que tengas la vida en Dios. Por eso, hermanos, hay algo que cuando vamos a mirar esta parte de que el Señor está pidiendo un compromiso, que es anunciar lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Yo creo que si cada uno mira y pone un retrovisor hacia su pasado, se da cuenta que si no se hubiera encontrado con el Señor, si el Señor no hubiera suavizado con su amor tantas heridas, quién sabe dónde estaría. Y por eso
hoy hay que dar un testimonio de esa parte. Y no esperes estar santificado para decir que ya estás listo para anunciar. Es hoy. Y aunque hayan momentos en que haya resistencia en los ambientes donde Dios te manda, donde Dios te envíe, es hoy donde tienes que dar testimonio. Lo que he visto, lo que he oído, yo lo anuncio, porque esa es la obra de la salvación. Hay una gran necesidad de salvar, porque Dios quiere salvar el mundo. Dios quiere salvar indiscutiblemente a cada persona, a cada criatura que ha salido de sus manos, pero eso depende de un compromiso tuyo y mío con el reino de Dios. Hay un hombre que se acercó a Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. ¿Recuerdan el diálogo de Jesús con Nicodemo? Nicodemo buscó a Jesús de noche. Era magistrado de la ley, una persona interesante en la vida social de Israel, porque hay gente que quiere, hoy ante lo que usted va y ve en muchas sociedades y lo que legislan en muchos lugares y países, no se puede hablar de Dios. En la oficina no puedes tener un crucifijo, no puedes hacer esto. Por respeto, por la libertad de cultos, no puedes hacer lo otro. Y eso es lo que Dios está pidiendo de ti, que no te acomodes a las conveniencias de una evangelización, que no te acomodes a la mentalidad de este mundo. Como dice Romanos 12:1, no se acomoden a la mentalidad de este mundo, sino que aprendan a buscar lo perfecto, lo que agrada precisamente a Dios. Hay personas que hacen las cosas en un deber con la iglesia, pero lo que hacen no está siendo agradable a Dios, porque Dios todos los días pide más, más, más y más. Nunca lo que haces es suficiente para pagarle a Dios lo que ha hecho con tu vida. Por eso, cuando ves en ese Evangelio de Juan, en el capítulo 3 está diciendo que se acercó Nicodemo a hablar con Jesús, y cuando llegó de noche, porque sentía temor que lo señalaran, que estaba buscando a Jesús. Y hay también otros que se declaran discípulos de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando Jesús muere en la cruz, como José de Arimatea. Dice el Evangelio, eran discípulos de Jesús, pero para que nadie se diera cuenta, de noche llegaron a pedir el cuerpo de Jesús. A Jesús no necesita, el Señor no necesita discípulos ocultos y discretos. Tu testimonio es para el mundo o no vale para Dios. Tu testimonio es para el mundo o no vale para Dios. Pero es un problema hoy llevar a la determinación de una vida solo vivida para Dios, porque nos llama el mundo, nos atraen muchas cosas, y hay veces se quiere llevar como un equilibrio entre mundo y Dios, y eso jamás se puede, porque el Señor lo deja claro en el Evangelio: no pueden servir a dos señores. Terminan amando a uno y odiando al otro. Usted es cristiano católico o usted no es, porque lo que espera el Señor, tus bendiciones no van a ser conquistadas por el mucho rezo que crees que Dios te va a escuchar. Cuando tú estás llevando almas con tu testimonio, con tu vida, tu bendición es próxima, es cercana, cuando estás haciendo precisamente lo que el Señor te pide. Por eso, cuando vamos a esa verdad de este momento de reflexión, lo que hemos visto y oído, hablar por hablar de lo que no has experimentado es vacío y no edifica. Yo recuerdo cuando estaba recién ordenado, me mandaban a la catedral de mi diócesis, y en la catedral allí en Río Negro, recuerdo que se preparaban los niños el 7 de diciembre, porque al otro día hacían su primera comunión, y teníamos 400 niños para confesar. Y el primer niño que se confiesa conmigo me impactó mucho porque se quedó, y yo tenía como 100 para confesar.
Y al final de la confesión, el niño llega y me dice: padre, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo, claro, hazme la pregunta. Y me dice, un niño de 8 años que iba a hacer el otro día su primera comunión: ir a misa, ¿por qué es importante? Yo le expliqué las razones de por qué era importante. Y aún más, los niños de hoy que están tan desarrollados, ese proceso cognoscitivo, hacen su juicio rápido. Y me dice: otra pregunta, padre, ¿y por qué confesarse es importante? ¿Y por qué ir a misa es importante? Me bombardeó con las 2 últimas preguntas. Y al final, cuando yo le di las respuestas, él hace su juicio rápido y me dice: sí, ir a misa los domingos es importante, sí, confesarse es importante, y sí, comulgar es importante, porque mis papás me mandan a misa y ellos nunca van y no comulgan tampoco. Es fácil uno educar con la autoridad, someter al otro. Aquí mando yo. En esta casa, mientras usted viva, usted va a ir a la iglesia. Pero es más motivante y es más atrayente cuando tú das testimonio. Cuando un papá vive la comunión eucarística, cuando hay de verdad una mamá que ora, cuando hay una mamá que es coherente con lo que dice cuando se refiere a la palabra de Dios. Por eso, cuando vamos a esta parte de lo que voy a citar o citaba ahorita, del diálogo de Jesús con Nicodemo, Jesús habla con Nicodemo. Es un magistrado, un hombre que sabe, un hombre inteligente, y Nicodemo le hace preguntas a Jesús. Y una de esas preguntas es la que hoy tiene que entrar también a preguntarnos por este camino de la vida que llevamos, porque muchos de ustedes son personas de oración, han caminado en la renovación, tienen buen tiempo, van en grupos de oración, y hoy da tristeza ver que hay grupos de oración donde solo viven la quejabanza, grupos de alabanza donde se quejan y viven quejándose y obsesionados por las bendiciones de prosperidad, y uno escucha esas oraciones que son oraciones que van precisamente en un tormento, vacías. Porque cuando tú hablas de lo que ves, tú hablas realmente de lo que vives, es aquello lo que está dando el fruto en tu corazón. Nicodemo está inquieto por las obras que hace Jesús. Y él sabe que el maestro ha sanado en Israel, que el maestro ha expulsado demonios, porque es en la presencia del reino de Dios. Y una de las cosas que lleva a Nicodemo a preguntarle es: maestro, ¿qué hay que hacer para hacer lo que tú haces? Hay personas que cuando toman el camino de Dios, hermanos que toman el camino de Dios seriamente, usted los ve que Dios los reviste de autoridad con dones, y hay que vigilar mucho, porque cuando el enemigo te le escapaste de sus garras y el Señor te ha revestido de santidad y bendición, te está persiguiendo y te va a perseguir para que nuevamente vuelvas al estado del pasado, para que vuelvas a la prisión de donde te le escapaste. Y por eso un don no da estatus en la renovación, un don no da altura, un don implica mayor camino de santidad y entrega, y un don es para que llevas a otros a conocer el poder de Dios y se glorifique el nombre del Señor. Por eso, cuando Nicodemo pregunta: ¿qué hay que hacer para hacer lo que tú haces? Vea, la respuesta de Jesús es: nazca de agua y de Espíritu Santo. La renovación en su esencia es el encuentro con Jesucristo vivo, resucitado, que nos da su espíritu y con su espíritu nos da vida. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, fundador de los Siervos del Espíritu Santo, él decía: una persona que de verdad se sienta carismática en el espíritu al año debe tener al menos 3 seminarios de vida en el espíritu o 3 bautismos en el espíritu.
Hay que nacer del Espíritu. El mundo se nos pega. Hay veces pensamos más como el mundo y no como Dios. Y cuando Jesús dialoga con Nicodemo, le dice: Nicodemo, los que son de la carne hablan cosas carnales. Y en un país donde pasan tantas cosas, cuando tú no hablas del Espíritu, cuando tú no hablas de la palabra, cuando tú no hablas de las promesas de Dios, caes en la tentación de hablar de las derrotas de las cuales habla mucha gente, de quejarte como la gente se queja. Tú estás puesto para proclamar lo que has visto, lo que has oído. Tú estás puesto para enseñar el camino de Dios y el camino de la gracia. Mire, hasta hace 2 meses se hablaba de política, o no digamos hasta hace 2 meses, hasta ahorita, hasta el mes de junio, se habló de política y estábamos en la cuerda de muchas cosas, y se habló y se decía, y todo el mundo hablaba, pero poca la gente que oraba y la gente que entendía que esto es batalla de orar y de poder vencer en Dios. Y por eso cada uno habla de lo que vive. Si usted vive sumergido en su depresión, habla de las derrotas suyas. Pero si usted es una persona en el Espíritu, habla de las maravillas del Señor y del poder de Dios. Un evangelizador se conoce, una persona que es testiga del Espíritu Santo siempre se conoce porque nunca habla de sí misma, mas habla de las bondades de Dios en su vida. Por eso es necesario entrar en ese discernimiento que dice la palabra del Señor. Lo que uno ve, de eso habla. Si no ora, ¿de qué va a hablar? Mire la gente. Yo he visto grupos de oraciones que se han acabado, y un grupo de oración grande que en algún momento, ese grupo me tocó pastorearlo en algún momento, pero las mujeres llegaban y decían: siempre oramos, nunca nos hacemos la visita. Recortaron la oración y empezaron a hablar de la vida del marido, y una cosa y la otra, la pelea, el problema. El grupo de oración se acabó. Uno habla de lo que ve, uno habla de lo que vive. Si eres carnal, hablas cosas carnales, pero si eres del Espíritu, hablas cosas espirituales. Por eso, hermanos, al mirar esta palabra de Dios, hay una enseñanza que nos quiere dejar. Y váyase a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Quien trajo la Biblia, yo siento que hay unos que entraron ya en meditación profunda allá atrás, estaban como borrachos del sueño, entraron en meditación profunda, una hora peligrosa, pero tiene el permiso de pellizcar derecha, izquierda, delante y atrás, lo que usted quiera, bien puede. Vamos a Romanos, y quiero terminar con esta cita bíblica. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 10. ¿Lo encontraron? Bueno, los que tienen la Biblia lo pueden encontrar, creo que sí. Y dice de manera especial esta palabra. Entonces, versículo 8, capítulo 10, Romanos. ¿No cree usted que hay veces es mucha negligencia, que aún sabiendo la palabra, teniendo una historia de salvación en bendición, hay gente que no habla de Dios? Hay personas que no hablan. Hoy el mundo necesita que se le hable del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho, hará, porque uno tiene que hablar siempre en confianza y abandonándose a la fidelidad de Dios. Si lo hizo hoy, lo hizo en el pasado, Él lo hará en el futuro. No somos simplemente portadores de datos históricos. Nosotros somos testigos de la gracia y del poder de Dios. Romanos 10, 8. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón.
corazón, es decir, la palabra de fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura: todo el que crea en Él no será confundido. Amén. Que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todo, rico para todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos al versículo 14. Miren la gran necesidad que expresa Dios a través de la palabra en boca de San Pablo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que les prediquen? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura: cuán hermosos son los pies del que anuncia el mensaje de la paz. Pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Israel dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Palabra de Dios. Ya regresamos. Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. El éxito de tu futuro comienza aquí. Fundación Academia Sandra. Fórmate con calidad en programas técnicos de belleza y recibe gratis el 50% de la primera pensión. O prepárate en cosmetología y estética integral y recibe gratis uniforme más un bono mensual de 100,000 pesos. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Respira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posiciona como la número 1 en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala. El lugar ideal para escaparse de la rutina diaria es Restaurante al Carbón de Palo, con nueva administración, deliciosos asados al carbón, frutos del mar, sancocho de la casa y muchas delicias más. Los domingos, sancocho de gallina, cócteles y licores, amplias instalaciones para todo tipo de eventos, parqueadero vigilado, zona Wi-Fi, servicio a domicilio. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. En Cincelejo, Restaurante al Carbón de Palo, para disfrutar con la familia y los amigos. Salida hacia Tolú. Continuamos con Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre.